La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Aquí estoy con Fernando Edmundo Laredo Carter, nuevamente, ha tenido la gracia de nuevamente concedernos una entrevista. La última vez hablamos de los exorcismos, que fue un tema que muchos disfrutaron, que hubo muchos comentarios, y bueno, en este caso el tema propuesto por Fernando, que tiene muchos artículos para ver sobre temas muy diversos en internet, en monografías.com, en Reddit también. Tiene más de 107 archivos ahí para poder recorrer y aprender un montón de cosas. En el día de hoy el tema propuesto tiene que ver con el esicasmo o la esicastia, que es básicamente el yoga cristiano, es decir, la oración del corazón, la oración de Jesús, y como plantea una temática muy afín a otros movimientos orientales como es el yoga, que a veces los occidentales vamos a buscar a Oriente. Bueno, tener en el propio seno del cristianismo este gran contenido es algo de incomparable valor. Así que me parece un tema muy muy interesante para que abordemos aquí con don Fernando, que está sumamente dispuesto y esperando para contarnos acerca de esto. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenos días desde Chile y allá buenas tardes. Muy buenos días. Me alegra verte la cara y verte tan interesado en estas cosas, porque son muy valiosas en realidad. Estoy muy interesado, tanto yo como los oyentes, y todos le agradecemos su sapiencia y también su espíritu ameno, el hecho de poder hacerlo accesible a algunos temas que son realmente complejos a mentes que a veces no están tan cultivadas o no manejan tanto conocimiento. Así que me gustaría que para que comencemos hablando acerca del esicasmo, nos diese una definición de qué es esto de la esiquia, esta paz del corazón, qué significa esicasmo, de qué estamos hablando. Claro. La esicasmia es un método de la Iglesia Ortodoxa griega rusa, de lograr la paz mental mediante ejercicios de oración concentrada combinada con respiración.
La eficacia, en definición, es la calma. Se llama eficacia al estado de calma, de serenidad, que surge de la concentración profunda en el nombre del Señor, o repitiendo una oración del Señor que está en la Biblia. Ujú. La eficacia requiere de una práctica meditativa semejante a la que se usa en el budismo y en el hinduismo. Pero conviene conocer algo de la historia de eso. La eficacia no es algo nuevo. La eficacia o el yoga cristiano, técnicas mentales yógicas cristianas, en realidad eso ya está presente en el siglo III después de Cristo. Por tanto, lo puedo aportar. En el siglo III ya hay testimonios en que en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catarina del monte Sinaí, ya se practican ejercicios de eficacia. Por lo tanto, eso pertenece a la iglesia primitiva. Incluso desde los santos padres apostólicos y desde los mismos apóstoles ya se recomienda el yoga cristiano. No es algo que esté como surgido en la Edad Media o que haya surgido en la Edad Moderna. Claro. Esto ya nace con el cristianismo mismo, en la cuna misma. Nace con Jesucristo y nace con los apóstoles. Este yoga cristiano de la serenidad, de la calma, uniendo respiración y oración. Tiene un poco que ver con esto que dice el apóstol de orad sin cesar. En Tesalonicenses 1, Claro. quinto versículo 17, dice orar sin cesar. Pero Exacto. también Jesucristo dice que hay que orar con perseverancia de un modo permanente. En San Lucas, Jesús dice de que se debe orar en forma constante, permanente. Orar y velar, para que no estéis en tentación. Ujú. Cuando recomienda el Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas, hace toda una parábola referida a orar con insistencia. Claro. Pero los monjes del Monte Athos utilizan como ejemplo al ciego de Jericó. Sí. La base de la técnica que ellos enseñan para calmar la mente y concentrarse en Dios es la plegaria del ciego de Jericó. El ciego era un ciego insistente. Él escuchó el ruido de la muchedumbre que acompañaba a Cristo. Ujú. Y en este proceso él empieza a gritar: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clama y le dicen que se calle. Claro. Pero él no se calla, sino que insiste en llamar hasta que Jesús lo escucha y envía un apóstol a traerlo a su presencia. Sí. Y ahí entonces le dice: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga yo contigo? Y él le dice: Señor, dame la vista. Muy bien, pues le dice: tu fe te ha salvado. Le abre los ojos y el hombre recupera la vista, y no solo recupera la vista, sino que lo sigue por el camino. Lo sigue por el camino dando gloria a Dios y haciendo que todo el pueblo glorifique a Dios por el milagro. Ujú. Entonces, seguir por el camino significa el seguimiento discipular. Sí. Entonces, y también hay otro elemento interesante, que se despoja de una capa roñosa que tenía cubriéndole el cuerpo. Entonces, para pararse, cuando está tendido al lado del camino, él está vistiendo una capa sucia, roñosa, Sí. y se despoja de la capa que era su impedimento para acercarse a Cristo. Entonces eso también implica la necesidad de despojarse de determinadas imperfecciones, Claro. de despojarse de una personalidad sucia, acercarse a la luz. Ahora, Fernando, usted dice que Desde allí. dice que hay una oración en particular, que es la oración del ciego de Jericó, que tiene como un poder especial. Acaba de citar esta oración en particular. La gente conoce Claro. muchas oraciones, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria. ¿Por qué esta oración y esta frase tiene un poder en especial? ¿Por qué fue elegida? Fue elegida porque tiene varias ventajas. Primero, es corta.
En la eficacia se recomienda la oración corta, no las oraciones largas. Claro. Porque para la concentración mental es mejor una plegaria corta que se repita cientos o miles de veces antes de una oración larga que pueda hacer producir cansancio o que pueda producir dispersión de la mente. Claro. La concentración mental siempre se logra mejor con frases cortas, como el caso del Om Mani Padme Hum. Pero cuando la gente tiene que repetir algún tipo de mantra más largo en la India, se le pierde su poder de concentración. Pero en cambio una oración o un mantra corto es más ventajoso. Claro. Contiene algunas claves de fe, es como una creencia básica mínima, es como el reconocimiento del Mesías, por ejemplo, al decir hijo de David, sí. está reconocido que se trata de un enviado del cielo, y no es solamente un profeta, sino que Mesías, que viene un ungido, y los ortodoxos cambiaron la frase hijo de David por hijo de Dios. Se cambió para completarla con el credo y señalar la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo está por encima de la nación de Mesías para los judíos. Es un Mesías terrenal, es un rey terrenal que recibe la unción del Espíritu Santo. Pero decir hijo de Dios eleva la categoría del mensajero. Claro. Lo convierte en un avatar. Un avatar es un descenso de Dios a la tierra. Por lo tanto, los ortodoxos cambiaron la frase del cielo por Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, para señalar que no solamente es el Mesías, sino que es un ser divino que ha descendido a la tierra. Y Fernando, muchas veces esa oración acaba con la palabra pecador. ¿Esa palabra está incluida también en la oración o es un agregado posterior? Claro, en la oración se puede agregar como también no se puede agregar. 20 formas distintas de repetir esa oración. En el mundo ortodoxo, entre los monjes del Monte Athos, hay muchas variantes de esa plegaria. La más conocida es la que acabamos de decir, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Algunos le agregan pecador, otros le eliminan pecador. En algunos casos se eliminan palabras, solamente Señor, le dice Señor, piedad. A veces basta con decir, Señor, ten piedad de nosotros, o ten piedad de mí. Claro. Uno puede agregar o no agregar pecado, eso es de libre disposición según el Starer. Se llama Starer, el anciano, el monje anciano que es maestro de los ortodoxos que quieren desarrollarse en la línea de la eficacia. Starer. Algunos Starer recortan. A veces solamente dicen, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Claro. Y cuando cristianamente se dice, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Por eso se considera que ya el mantra está con... Pero desde el punto de vista vibratorio, el nombre de Yehoshua conviene agregarlo, es decir, Adonai, o decir, Señor, Yehoshua, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Le agrego elementos vibratorios de tipo cabalístico que pueden producir mejor efecto en algunos casos. Pero hay que decir Jesús tiene ventaja. Por lo demás, nosotros decimos Jesús, pero en original es Yes, con I, y Yes. Sí. La I es la letra clave, el yo. Entonces, conviene conservar el nombre de Jesús en la invocación. Y ahora esta oración normalmente cada país la pronuncia en su lengua. Por ejemplo, yo la he oído en ruso, la he oído en griego como el Christe eleison, pero también la he oído en latín como Domine Jesu Christe, Filii Dei, Miserere Mei Peccatoris. ¿Cuál es el idioma ideal para la oración? ¿El propio? En nuestro caso, el castellano. Para que no quiere hacerse unas complicaciones, es el propio. Un idioma ajeno tiene pocas asociaciones de ideas. Es como cuando la gente
Está pasando un Padre Nuestro y se acuerda de que tiene la comida en la cocina, tiene que salir a comprar, se le arranca el pensamiento hacia cosas de la vida cotidiana al usar la lengua vernácula. Y al usar una lengua distinta que no tiene asociaciones de ideas con la vida rutinaria, tiene una mayor posibilidad de lanzar la mente y desconectarse de las asociaciones de ideas. Pero esa no es una ley absoluta. Claro. Se necesita hacerlo. Funciona más o menos igual. Pero entonces que esto requiere de toda una metodología adicional, no es algo solo de agarrar la frase y repetirla mecánicamente. Tiene una serie de otros componentes que son esenciales. Ejemplo, quiere entender por qué se llama oración del corazón, por ejemplo. Me estaba diciendo, Fernando, que cuando usamos la oración del corazón, la oración de Jesús, la podemos usar en el idioma que sea en cualquier idioma, solo si uno quiere, si tiene demasiada dispersión de la mente, a lo mejor le conviene aprender en otro idioma para que no tenga asociaciones de ideas con su mundo rutinario. Claro. Porque por lo general las personas, cuando usan la oración en su propio idioma, tienden a hacer la mitad de la oración y la otra mitad se les dispersa la mente con asociaciones de ideas con su mundo conocido. Entonces a veces al cambiar de idiomas, al no haber asociaciones de ideas, es más fácil. Y mucha gente tiene miedo aquí en Occidente a oraciones como la oración del corazón, por un lado porque vienen, según entienden, de Oriente, y por otro lado porque se piensa que al repetir un mantra pone la mente en blanco, y está ese dicho, si pones la mente en blanco entra el diablo. Y entonces mucha gente es reticente a esto. ¿Qué opina de ello? Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque efectivamente no es lo mismo practicar una meditación del corazón con la oración de Jesús o con cualquier mantra, no es lo mismo poner la mente en blanco. La mente en blanco es una mente sin pensamiento. Pero una mente que está repitiendo el nombre del Señor, o está repitiendo un mantra, o la oración de Jesús que estamos mencionando, eso no produce mente en blanco. La oración, el mantra, o la oración que uno esté utilizando, un versículo que uno esté utilizando, es una barrera protectora contra el diablo, contra entidades perversas. Es cierto de que una mente en blanco queda desprotegida contra seres de un mundo invisible. Es cierto de que hay que proteger la mente, pero el mantra o la afirmación que uno está usando o la oración de Jesús que estamos mencionando, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, ese versículo que uno está repitiendo es barrera protectora contra el mal. La experiencia de los monjes del monte Athos y del monte Sinaí, del monasterio de Santa Catalina, es que el nombre de Jesús es como un fuego que quema demonios. Un fuego que quema demonios. Se produce una especie de exorcismo espontáneo utilizando la oración de Jesús y por lo tanto la mente no está abierta a las fuerzas del mal. Se le enseña a los monjes ortodoxos a que tienen que utilizar el nombre de Jesús como un latigazo de fuego contra espíritus malignos y a expulsarlos de la mente. En realidad la mente está llena de demonios antes de comenzar el ejercicio. Cuando el ejercicio se ejecuta bien, se purifica la mente. Y Fernando, esa es la experiencia de los monjes del Monte Athos. Fernando, usted decía en una entrevista anterior que habíamos hecho, en la de exorcismo, que tenían muchísimo más poder los mantras cuando eran en un lenguaje antiguo, como el hebreo, o el arameo, o el latín. Claro, y el griego también. Y el griego, pero en este caso usted dice que deberíamos pronunciar la oración en el idioma propio. Claro, lo que ocurre es que hay que ir con las personas gradualmente, acercándolas a prácticas. Es como uno le puede decir a las personas, mire, practique una afirmación en castellano, pero en último término yo le puedo decir, mire, repita esto en sánscrito. Claro. El efecto es el mismo, pero depende del interés que presente el estudiante.
si el buscador, si el buscador tiene un interés profundo, va a querer ir a las raíces. Y por lo tanto se le entregará algo un poco más complejo que tenga una antigüedad mayor, según el interés, o según el grado de interés que la persona ponga. O sea que usted diría... Existen los textos correspondientes. A mí yo quedé maravillado, por ejemplo, al escuchar el Kyrie eleison por Sí. monjes ortodoxos, porque yo conocí en persona a dos monjes ortodoxos que habían estado en el monte Athos, y ellos me dieron su bendición, y ellos cantaban el Kyrie eleison igual que el Om. Claro. Lo voy a cantar aquí, dice así: Kyrie eleison, Kyrie eleison. En algunos casos decía Kyrie eleison, Christi eleison. Es exactamente el sonido del Om. Claro, claro. Y esta oración, Fernando, en griego, ¿la dicen ellos de las dos maneras, como Kyrie y como Christe, o solamente Christe? De las dos maneras. De las dos maneras. El eleison significa ten piedad. Claro. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, ese sistema de canto tiene claves vibratorias, pero cuando se hace en silencio, ellos practican oración silenciosa con la oración del ciego de Jericó. Sí. Ellos lo hacen en silencio, pero la técnica conviene decirla ahora por tu radio. Resulta que el asunto es que la persona debe sentarse por una hora completa. Sí. En una silla normal, sobre un cojín. Uh-huh. Y luego de sentarse, tiene que observar su respiración. Una vez que observa la respiración, tiene que llevar el pensamiento, la inteligencia y la frase que está repitiendo, tiene que llevarla hacia el corazón, junto con el soplo, exactamente como las técnicas hindúes o algunas técnicas yógicas dicen. Claro. Se debe respirar, y en el momento de respirar se mete la oración dentro del corazón. O sea, al inspirar, se introduce el nombre de Jesús para que llegue hasta el corazón. Es como que yo respiro un aire impregnado de la plegaria, un aire impregnado por el poder del nombre de Jesús, omnipresente. Uh-huh. Jesús es omnipresente como Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, se respira un aire santificado, se respira el Espíritu Santo. Se recuerda en la enseñanza de los monjes, se les recuerda a la gente de que Jesús sopló sobre los apóstoles. En el Evangelio de San Juan se dice que Cristo, resucitado, sopló su aliento sobre los apóstoles. Entonces se procura de que la persona, al inspirar, respire el aliento de Jesucristo. Y ese aliento está en su nombre. Es un poco como lo que decía la otra vez usted, de estar en estado de gracia, de manejarse diariamente, claro, en un estado que llama usted de gracia, estar conectado. Sí, así es. Se considera que hay que respirar el Espíritu Santo y hay que respirar el nombre de Jesús. Se considera que el nombre de Jesús impregna las vías respiratorias en la inhalación, y de modo que ese nombre y la plegaria completa entra en el corazón y allí encuentra a Dios.
porque se aplica aquel concepto de San Lucas que es que el reino de Dios está dentro de vosotros. Claro. Eso está en Lucas 17:21. En algunas traducciones dice la frase, entre vosotros está el reino de Dios. En otras traducciones, en el griego original, dice en vosotros. O sea que, digamos, Fernando, que si yo voy por la calle y quiero practicar la oración de manera continua, ¿cómo lo sincronizo con mi respiración? Inhalo diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y exhalo diciendo, ten piedad de mi pecador. Exactamente, lo que acabas de decir, eso es como montar el mantra o la afirmación, la plegaria, se monta en el ciclo respiratorio completo. Se Bien. monta en el ciclo respiratorio. Empieza la plegaria y empieza la inhalación. Termina la plegaria y termina la exhalación. Y mucha gente cuando se habla... Eso es para principiantes. Sí. ¿Y para avanzados? Para avanzados puede agregarse la retención del aire y se repite 3 veces. Es decir, una plegaria completa al inhalar, una plegaria completa se retiene y una plegaria completa se dice al exhalar. Ah, muy bien, muy bien. Mucha gente... Entonces alargas el ciclo respiratorio y retienes el tiempo que dura la plegaria. Claro, claro. Muy bueno eso. Mucha gente, lo Claro, que pregunta sí. Fernando es si... Lo interesante es que los manuales de los monjes del Monte Athos explican eso. O sea, no es algo que se esté inventando. No es algo solo del yoga moderno, sino que eso está escrito en los manuales Claro. de los santos ermitaños desde hace 1500 años, desde hace 1200 años, ya se usan esas técnicas. Que son los mismos padres de la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Son los mismos padres, y ahí podemos agregar el hecho de que San Ignacio de Loyola, que vivió hacia ciertos 1530, 1540, estuvo ahí, digamos, formando la Compañía de Jesús, después se fue a Roma. Él estando en España, Sí. él redescubrió las mismas técnicas que utilizan los monjes de Oriente para hacer meditación en Jesucristo. Los ejercicios espirituales de San Ignacio son casi idénticos a los que usan los monjes ortodoxos. San Ignacio tiene un capítulo que dice que hay que unir la plegaria al refuello, en términos españoles, al refuello. Dice que hay que unir la oración al refuello. Claro. Y hay que respirar junto con la oración. Entonces, cuando dice, alma de Cristo, santifícame, es una frase que va con una respiración. Después, cuando va diciendo las otras frases, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Cada frase es una respiración. Uh-huh. Oh, mi buen Jesús, pasión de Cristo, fortaléceme. Buen Jesús, escúchame. Cada frase del Anima Christi es una respiración. Entonces tú dices 10 respiraciones y completaste la plegaria. Claro. O sea que no hay un consenso, Fernando, con respecto a qué oración repetir, porque San Ignacio prescribe otra, según está contando. Claro. San Ignacio recomienda montar el Padre Nuestro en la respiración, montar el Ave María en la respiración, montar el alma de Cristo en la respiración. Ahora, ¿por qué es tan importante? Se puede montar la oración corta de Jericó, en la respiración. la oración corta del ciego de Jericó. ¿Por qué es tan importante la respiración, Fernando? ¿Por qué debería sincronizarse una cosa con la otra? A ver, porque la respiración permite armonizar mente y cuerpo. Se considera que mente y cuerpo se armonizan fácilmente con un ritmo. Y el ritmo natural más cercano a nuestra conciencia es la respiración. Uh-huh. Pero el objetivo último de que siguen estos monjes de Oriente es acompasar el nombre de Jesús con el corazón. Mucha gente dice
que cuando repite un mantra lo puede repetir mientras no esté haciendo algo que le ocupe su atención. Por ejemplo, si está conversando con otra persona, ese mantra, ¿cómo hace para repetirlo? ¿Cómo se puede cumplir este mandamiento de Tesalonicenses que dice orad sin cesar, si cuando uno desempeña actividades difíciles que requieren atención y concentración, ese mantra se va a diluir? Claro, se puede dividir la atención, no hay duda que se puede dividir la atención en la vida práctica, poniendo una atención nominal hacia afuera y hacia adentro están en el corazón. Uno puede dividir la conciencia, pero eso no es recomendable para principiantes. Es un ejercicio que tal vez pueda hacer alguien que ya lleva algunos años haciendo estas prácticas. Al principiante conviene decirle que debe hacer eso en un tiempo determinado. Siéntase 1 hora o media hora en el día, en la noche o en la mañana, y Claro. solo las personas que tienen una intención más elevada, quieren realmente experimentar cosas diferentes, se les podría recomendar eso de repetirlo miles de veces al día, o armonizándose al punto de utilizar hasta los latidos del corazón. Habría que duplicar la atención, y duplicar la atención no todo el mundo puede. Y para esto hay una postura en particular, así como para meditar, se medita de Eso pie. es claro, eso conviene decirlo. La persona sentada tiene que primero mirar un momento el ombligo, sentir el ombligo presente, enviar el nombre de Jesús al ombligo un momento, y después sube la conciencia al corazón. Después de focalizarse en el ombligo un par de minutos, sube la atención hasta el corazón y sube la atención a la respiración. Y va introduciendo la inteligencia, la mente, el pensamiento de la plegaria, lo va metiendo por las narices hacia el interior del pecho, hacia el corazón. Hasta el punto que de repente ya se va a olvidar de la respiración, se va a olvidar del medio ambiente, se va a desconectar, va a estar como en lo que los yogis llaman el pratyahara, la desconexión de los sentidos, y va a interiorizarse de tal manera que va a encontrar el reino de los cielos en su corazón. O sea que lo puede hacer esto una persona sentado en una silla, lo puede hacer tumbado. Sentado en la cama, claro, incluso acostado. Bien, bien. Hay una especie de manual que contiene las enseñanzas de los padres del desierto que lo conocemos como la Filocalia. Considera que ahí... Exactamente. La tengo aquí en mi poder. Muy bien, muy bien. La tengo Eso. aquí, la Filocalia. Tengo dos. Tengo una que la fotocopié hace muchos años de un monje del Monte Athos con el cual conocí aquí en Chile. Y después me conseguí un ejemplar ya no fotocopiado, sino directamente de la librería. ¿Considera que la lectura de la Filocalia es accesible a todas las personas o que deberían comenzar por alguna otra fuente más accesible? Bueno, depende de la cultura previa. En algunos casos ayuda el famoso peregrino ruso, claro. Los relatos de un peregrino ruso a su maestro espiritual. Esa es una obra que apareció a fines del siglo XIX en Rusia y después se esparció por toda Europa. Esa es una buena introducción porque agrega datos de la vida misma, del mundo material, tal como la gente lo vive, y cómo el hombre va encontrando paso a paso los ejercicios adecuados y guiado por su maestro hasta que logra resultados que son de extraordinaria importancia. Esos resultados están muy bien narrados tanto en la Filocalia como en el peregrino ruso respecto de la transfiguración de la vida. No solamente se encuentra la luz dentro del corazón o se encuentra la paz dentro del corazón, el reino de Dios, sino que dentro del corazón se encuentra toda la corte celestial. Se descubre dentro del corazón a los ángeles de Dios, a los grandes santos, se encuentra el trono de Dios dentro del corazón. Y cuando se mira hacia afuera el mundo, se ve el mundo transfigurado. Se puede ver el mundo transformado en luz. De manera que las relaciones humanas cambian. Claro. Las relaciones con las criaturas también cambian. Se descubre que hay una armonía externa, como una música en la creación. Se descubre que el universo entero
canta alabanzas al Creador, las mismas alabanzas que escucha interiormente en el corazón, la misma música empieza a descubrirla que reverbera en todo el universo que nos rodea. Como el lenguaje de los pájaros, de los musulmanes, de los sufis. Semejante, claro. Farid Hattar, digamos. Ese es un buen libro, El lenguaje de los pájaros. Claro que ahí hay una suma, una colección de enseñanzas sufíes de Farid Hattar. Yo estoy más de acuerdo con la idea de que la gente debe entender que así como se descubre a Dios adentro, también se puede descubrir a Dios afuera. Claro. El universo se vuelve transparente y la omnipresencia de Dios se puede percibir adentro y afuera. Ahora, ¿piensa usted que debido ese es el resultado final de la práctica? La alegría interior, claro. El conocimiento directo de la luz dentro y afuera. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder.